Gracias por continuar con nosotros. Esto es Observatorio en TV UNAM. Vamos a entrar al plato principal de este programa, la sección En Contraste, para discutir la situación de los derechos humanos en México. Están aquí en vivo en nuestro estudio el doctor Luis de la Barreda, quien encabeza el programa universitario sobre los derechos humanos. Bienvenido, Luis. Es un gusto, Ciro, mil gracias. Y también está con nosotros el primer visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Mario Patrón. Muchísimas gracias por estar aquí. Habíamos anunciado que nos acompañaría el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el doctor Luis González Plasencia. Quiero decir que él está en este momento, como estamos en vivo, atendiendo una mesa de diálogo para resolver el conflicto que usted sabe que lleva semanas en curso en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Por lo tanto, está con nosotros, y es un privilegio, el primer visitador de dicha comisión. Vamos a una cápsula y regresamos ya a la conversación con nuestros invitados. Contraste. La transformación política de México en las últimas décadas ha permitido que el tema de los derechos humanos tenga un amplio reconocimiento en la agenda pública nacional y que se hayan dado avances significativos. Si hace 2 décadas se creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en los años recientes se han realizado profundas reformas, incluso a la Constitución General de la República, para reconocer y garantizar los derechos humanos, tal como fue el cambio al artículo 1 constitucional en junio de 2011. La lucha por el reconocimiento y la garantía de los derechos humanos es en buena medida la historia de la brega de la humanidad por las libertades y la dignidad de los individuos. En la actualidad, el cumplimiento de los derechos humanos es o debería ser el piso mínimo a partir del cual habría que evaluar el estándar de vida en una sociedad. No obstante el avance en el reconocimiento de la centralidad de los derechos humanos, lo cierto es que, en México y el mundo, la agenda de los derechos humanos está siempre en construcción, enfrentando viejas amenazas y nuevos desafíos. Aún hay estados en el mundo para los que el tema de los derechos humanos es visto como una mera intención de injerencia externa a su soberanía, y con frecuencia objetivos como la seguridad nacional o la lucha contra el crimen hacen que la agenda de los derechos humanos sea relegada o ignorada. México es un país que ha firmado múltiples tratados internacionales de derechos humanos, que ha dejado de tener una respuesta reactiva a las exigencias internacionales y que, como ya se mencionó, ha logrado cambios significativos a nivel institucional y de las leyes. Sin embargo, una revisión cuidadosa de la situación de los derechos humanos en México enciende alertas en distintos campos, como el incremento de la tortura a propósito de la lucha contra la delincuencia, la vulnerabilidad de los migrantes en materia de derechos humanos, así como la continua violación a la dignidad básica de la población que se encuentra retenida en las cárceles. Así, mientras el siglo XXI pudo haber estado llamado a ser el siglo de los derechos, en la realidad los derechos humanos lejos están de estar plenamente asegurados. ¿Cuál es la situación de los derechos humanos en México? ¿Cuáles son las principales amenazas y desafíos? ¿Cuál debe ser la agenda actual de los derechos humanos? Estas son las interrogantes que trataremos de responder esta noche aquí, en la sección Contraste. Pues muy bien, Mario, Luis, muchas gracias por acudir a Observatorio. Si hay un tema clave en una agenda de futuro en las sociedades contemporáneas, tiene que ver con los derechos humanos. Yo quisiera que me ayudaran a dibujar, a perfilar el panorama actual. Ya se decía en la cápsula, ha habido avances institucionales y legales importantes. En el día a día, ¿cuál es la situación? ¿Cuáles serían los rasgos determinantes de la situación del estado de los derechos humanos en México, doctor de la Barreda? Es una pregunta muy difícil que requiere una enorme capacidad de síntesis. Creo que hay avances muy importantes, entre los cuales destacaría la creación del sistema no jurisdiccional de protección a los derechos humanos, las comisiones de derechos humanos, no todas, porque algunas no operan con suficiente autonomía, con suficientes recursos, no tienen el suficiente apoyo de los medios de comunicación, de la sociedad civil, pero un buen número
de las 33 comisiones de derechos humanos que existen en el país, son un verdadero instrumento en manos de los gobernados para combatir los abusos de los gobernantes. Y esto que se dice tan fácil es un logro impresionante, que en buena medida se lo debemos al doctor Jorge Carpizo, que fue el primer presidente de la Comisión Nacional y que mostró con resultados impresionantes que este podía ser un instrumento real de defensa de los gobernados frente a abusos de las autoridades. Esto constituye una verdadera revolución cívica, porque mucha gente pasa entonces de la resignación resentida ante el abuso a la lucha, al coraje activo para defender sus derechos. Sin embargo, hay cosas, como ya lo decía la cápsula, que son sumamente deplorables. La situación de las prisiones, el repunte no previsto hasta hace pocos años de la tortura que habíamos logrado ir abatiendo, la situación verdaderamente infernal de los migrantes que atraviesan el territorio nacional, algo que no se dijo en la cápsula, porque lo de la cápsula fueron ejemplos, la fabricación de culpables que llega a unos extremos verdaderamente grotescos. Hay un caso muy conocido que es el de Florence Cassés, pero hay otros muchos. La falta de procuración de justicia, la desatención a las víctimas, por no mencionar los derechos sociales y los derechos de la tercera generación, la pobreza, las desigualdades, la falta de satisfactores básicos. Pero estoy señalando ejemplos de cosas que estaría en manos del Estado, porque hay cosas, dice Bobbio, los derechos sociales no siempre los puede cumplir un Estado porque dependen del grado de desarrollo de una sociedad, y un país subdesarrollado no siempre tiene la posibilidad, por la pura voluntad del gobierno, de cumplir con estos derechos. Pero estoy señalando derechos que sí estaría en manos de las autoridades cumplir de inmediato y que sin embargo no solamente no se cumplen íntegramente, sino que se vulneran a veces de una manera grotesca. Por ejemplo, siguiendo esta línea de razonamiento, la población carcelaria está en manos del Estado. Digamos, el que ocurran violaciones sistemáticas a los derechos humanos en los espacios de reclusión es un claro ejemplo de esta falla del Estado en respetar los derechos humanos. Sí, el sistema penitenciario me parece que ha sido un claro ejemplo que ha dado de sí en este último año, en el contexto de la delincuencia organizada, las fugas masivas, los regímenes de autocontrol, los mecanismos de corrupción, hacinamiento, sobrepoblación y sobre todo el fracaso de este concepto de reinserción social me parece que es una cuenta pendiente. Y particularmente, Ciro, yo diría que estamos en un tiempo en donde es evidente la disociación entre la rama normativa y la realidad que vive el distinto mosaico de mexicanas y mexicanos. Yo creo que pasamos el 11 de junio del 2011 por la principal reforma en materia de derechos humanos desde 1917, que cruza el Estado en su conjunto, que apertura esta visión clásica de los derechos humanos, son los primeros 29 artículos de la Constitución, nos da un bloque de constitucionalidad asociado con los tratados internacionales. Antes, en el 2008, tenemos la reforma del sistema penal, de justicia penal, que implica ese tránsito obligatorio del inquisitorial al acusatorio. A pesar de que ha habido estos dos avances normativos, tenemos rezagos evidentes en materia de derechos humanos. Yo me atrevo a señalar como una de las principales preocupaciones en la mayoría de las latitudes nacionales el tema de la seguridad pública como un derecho humano, como un derecho compuesto. Mientras hablamos de estas reformas constitucionales, estamos hablando de más de 60,000 ejecuciones, estamos hablando de desapariciones, estamos hablando de la modificación de conceptos. Hace unos años podríamos pensar que íbamos superando la agenda de libertades básicas para entonces entrar más comprometidamente en una agenda de derechos sociales, económicos, culturales, digamos, de los mal llamados de última generación. En realidad tuvimos una regresión porque estamos regresando a los derechos básicos de libertad, la detención arbitraria sigue siendo un factor primordial, la tortura ya se comentaba. Es decir,
en este contexto de inseguridad se ha tendido hacia el uso de un derecho penal máximo que genera situaciones como el arraigo u otro tipo de figuras en donde se pone entredicho los derechos de los ciudadanos. Quizá habría que reconsiderar, a partir de lo que ustedes nos están comentando, algo que se dice en la cápsula y que yo afirmaba hace un momento, de los avances institucionales. Es decir, sí ha habido avances institucionales muy importantes en la creación de las 33 comisiones, en esta protección no jurisdiccional, pero lo cierto es que las instituciones que estaban previamente quizá no han sido sensibles a esta agenda de derechos humanos. Incluso podemos decir le han dado la espalda ministerios públicos, policías, incluso los jueces. ¿Cuál es tu opinión acerca del desempeño de estas instituciones que necesariamente acaban gravitando sobre el estado real de los derechos humanos? Sin duda, las instituciones son lo que determina su funcionamiento, y en la medida que las instituciones no garanticen los derechos humanos, no tendremos una vigencia efectiva de estos derechos. Y hay una actitud esquizofrénica o mentirosa en muchos aspectos. Mencionaba Mario el tema del arraigo, y eso me parece un tema importantísimo. Por una parte, se consagra explícitamente en la Constitución el principio de presunción de inocencia. Nadie es culpable mientras no hay una sentencia que así lo declare, todos somos presuntamente inocentes, y sin embargo el arraigo permite que se detenga a una persona contra la que todavía no hay pruebas siquiera que permitirían que el juez librara un orden de aprehensión. Esto es, se le detiene por ser sospechoso. En un principio se piensa en el arraigo como una medida excepcional que se introduce en la ley contra la delincuencia organizada para ciertos casos en que si no se detiene al sospechoso se va a ir o va a matar a alguien, en fin. Pero esto se ha extendido a un extremo terrible, y entonces todos los días leemos que se detiene a alguien y se le arraiga, y el arraigo puede durar hasta 80 días, cuando antes de que esta figura existiera, una detención prejudicial, una detención antes de que el presunto, de que el indiciado fuera puesta a disposición de un juez, no podía durar más de 48 horas o 96 si se trataba de delincuencia organizada, 4 días. Ahora pueden ser 80 sin pruebas, lo cual va contra un principio elemental del derecho penal democrático y de las democracias. Se investiga para detener, y aquí se está deteniendo para investigar. Y en muchísimos de los arraigos hay cifras. Al terminar el arraigo no hay pruebas contra el indiciado para que se inicie un proceso. Permítanme hacer una pausa para seguir analizando estas contradicciones, tanto entre la norma y lo que ocurre en la realidad, pero también al interior de las propias normas, por lo que nos están explicando. Esto es Observatorio en TV UNAM, estamos hablando de derechos humanos. Continúe con nosotros.